Hola queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una historia de esas que no se olvidan fácilmente y que ha revolucionado las redes sociales, los periódicos de entretenimiento y las conversaciones de toda Turquía. Si eres un fanático de las noticias de celebridades, no puedes perderte este video, ya que hoy vamos a hablar sobre un tema que involucra a tres de las figuras más famosas del espectáculo turco, Gupse Özay, Bahar Arduç y Elçin Sangu. Estoy seguro de que muchos ya habréis oído hablar de este escándalo, pero lo que no sabéis es que detrás de todo esto hay muchas más sorpresas. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que está dejando a todos con la boca abierta. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de las historias más impactantes de la farándula. Y si eres un fanático de Gupse, Bahar o Elçin, este es el lugar perfecto para mantenerte al tanto de todas las novedades. Ahora, sin más demora, empecemos con el análisis de este tremendo escándalo. Hace unas semanas, la noticia de un supuesto conflicto entre Gupse Özay, Bahar Arduç y Elçin Sangu comenzó a circular por las redes sociales, generando un aluvión de comentarios y especulaciones. Todo empezó cuando Gupse, en un arrebato de ira, comenzó a compartir en sus redes sociales fotos privadas de Bahar y Elçin, algo que nadie esperaba. Estas imágenes, que no estaban destinadas al público, mostraban momentos privados y muy personales de la vida de los tres, lo que generó una tremenda ola de indignación entre los seguidores de los involucrados y el público en general. La controversia comenzó cuando Gupse, aparentemente molesta por la relación cercana que Bahar mantenía con Elçin, decidió tomar medidas drásticas. Muchos sostienen que la raíz de este conflicto está en la ruptura entre Gupse y Bahar, que no fue tan tranquila como muchos pensaban. Según algunos informes, la relación entre ambos había llegado a su fin mucho antes de lo que se había revelado públicamente, lo que provocó una gran frustración en Gupse. Lo que parece ser la gota que colmó el vaso fue la rápida cercanía de Bahar con Elçin, quien, según varios medios, habría empezado una relación con él poco después de su separación. Aunque no se sabe con certeza si la relación entre Bahar y Elçin comenzó mientras él seguía saliendo con Gupse, lo cierto es que el rumor creció como la espuma y Gupse comenzó a sentirse traicionada. La situación se intensificó cuando Gupse, en un intento de desahogarse, compartió las fotos de Bahar y Elçin en sus redes sociales. Estas imágenes rápidamente se viralizaron, y en poco tiempo, el escándalo estaba en boca de todos. La reacción en las redes sociales fue instantánea, seguidores de Gupse comenzaron a defender su postura, argumentando que como mujer traicionada, ella tenía todo el derecho de exponer la verdad. Mientras que los fanáticos de Bahar y Elçin la atacaban ferozmente, acusándola de violar la privacidad de sus vidas personales. No pasó mucho tiempo antes de que la polémica se convirtiera en algo mucho más grande. Bahar Arduç, al enterarse de lo sucedido, no se quedó de brazos cruzados. En lugar de callarse, decidió tomar medidas legales e ir directamente a la fiscalía para interponer una denuncia formal contra Gupse. Esta decisión dejó claro que el asunto no iba a quedar solo en un escarceo de redes sociales, sino que se iba a resolver en los tribunales. Sin embargo, Gupse, lejos de arrepentirse, publicó en sus redes una nueva amenaza, diciendo que esto era solo el comienzo y que aún tenía más cosas que contar. Esta declaración desató aún más las tensiones, ya que todos se preguntaban qué más podía revelar Gupse. El conflicto pasó rápidamente de un asunto personal a una cuestión legal de gran magnitud, lo que obligó a los involucrados a mantenerse en silencio para evitar empeorar aún más la situación. Sin embargo, este silencio solo avivó más las especulaciones. Algunos seguidores creen que Gupse tiene en su poder pruebas adicionales que podrían complicar aún más la situación de Bahar y Elçin. Otros piensan que, tal vez, lo que ocurrió no es tan grave como parece y que todo esto no es más que una maniobra para llamar la atención. Sin embargo, lo que está claro es que el impacto de esta controversia no solo afectó a los tres directamente involucrados, sino que también abrió un debate público sobre la privacidad, la venganza y los límites del comportamiento en las redes sociales.
En cuanto a las declaraciones públicas de los involucrados, lo que más llama la atención es el hecho de que Barr y Yeltsin decidieron permanecer callados en un principio. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos piensan que están esperando el momento adecuado para hablar, mientras que otros creen que simplemente quieren evitar más confrontaciones. En cualquier caso, este silencio ha aumentado la presión sobre ellos, y la especulación sobre su relación está lejos de disminuir. Uno de los puntos más interesantes de este conflicto es cómo está afectando la imagen pública de Gupse, Barr y Yeltsin. En las redes sociales, los seguidores se han dividido en dos bandos. Por un lado, los seguidores de Gupse la apoyan, defendiendo que tiene todo el derecho de tomar venganza por la traición que sufrió. Por otro lado, los fanáticos de Barr y Yeltsin consideran que lo que hizo Gupse fue completamente inapropiado y que violó sus derechos de privacidad. Este enfrentamiento ha generado una gran división en las redes, lo que refleja la polarización de opiniones que existe en torno a este tipo de conflictos. Desde un punto de vista legal, los expertos han dejado claro que lo que hizo Gupse no solo es moralmente cuestionable, sino que también podría ser considerado un delito. La difusión de fotos privadas sin el consentimiento de las personas involucradas es una violación de la Ley de Protección de Datos Personales, algo que podría tener consecuencias serias para Gupse si se le lleva a juicio. Este punto es clave, ya que el aspecto legal del caso podría determinar el futuro de los involucrados. En cuanto a la relación entre Barr y Yeltsin, muchos se preguntan si los escándalos y las presiones externas afectarán su relación personal y profesional. Algunos rumores apuntan a que su relación podría haberse visto afectada por todo lo sucedido, mientras que otros creen que el dúo saldrá fortalecido de este escándalo. No obstante, lo que está claro es que los dos están viviendo bajo una enorme presión, y sus próximos pasos serán decisivos para determinar cómo se desarrollará esta historia. Lo que es indiscutible es que este incidente ha marcado un antes y un después en la vida de los involucrados. Este escándalo no solo ha puesto en duda la relación entre Gupse, Barr y Yeltsin, sino que también ha alterado el equilibrio en la industria del entretenimiento turca. Las redes sociales, que juegan un papel fundamental en este tipo de situaciones, siguen siendo el escenario donde se libra esta batalla. Y los seguidores de los tres están más que nunca involucrados en el desarrollo de los acontecimientos. En resumen, el conflicto entre Gupse Özay, Barr Arduç y Yeltsin Sangu es un tema que seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. ¿Gupse revelará más secretos? ¿Barr y Yeltsin se enfrentarán a nuevas acusaciones? ¿Cómo afectará todo esto a sus carreras? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, lo que es seguro es que este escándalo quedará grabado en la historia del entretenimiento turco como uno de los más polémicos y trascendentales de los últimos tiempos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré trayéndote más impactantes,